Buenas noches. Un honor estar por acá, como siempre. Para el Registro Nacional es importante difundir nuestros criterios, las observancias. Del otro lado del mostrador, tal y como ya ustedes lo saben, tal y como es este caso. Me corresponde entonces hablarles de la sociedad civil y, en términos generales, el criterio del registro de personas jurídicas. Como un dato interesante, solamente para la historia, existen un total de 1.510 sociedades civiles desde 1899 hasta la actualidad. Quise destacar las últimas 1.510 sociedades que existen del 2004 para acá, para hacerles ver, como pueden ver en el cuadro, que tenemos una creciente y quizás sospechosa novedad en el sistema, con bastantes sociedades civiles a partir del año 2013. Este corte es hasta el año 2018, bueno, hasta cierta fecha del año 2018, y coincide plenamente con el impuesto a las personas jurídicas. Bingo para todos. Eso nos ha puesto en una posición, pues, interesante, pero nos ha hecho volver a revisar una institución que data de 1888, cuando la realidad histórico, económica, política de este país era totalmente diferente. Los resabios de estas sociedades, como les voy a explicar más adelante, estaban destinadas para una actividad más artesanal, para un objeto más definido y para fines muy exactos. Les voy a dar un ejemplo nada más. La primera sociedad se llamó Pacheco y Hermano, del 16 de agosto de 1899, y estaba destinada a los beneficios derivados de la recolecta de bellotas de café, compraventa de café. Muy bien, ahora vamos a pasar un poco a esa diferenciación de la naturaleza histórico-jurídica. Contrario a lo que creíamos a partir de todo esto, no es que las sociedades civiles existían antes del Código de Comercio. Ya en 1853 teníamos un Código de Comercio, teníamos Ley de Sociedades Mercantiles en el año 1909, Ley de Registro Mercantil en 1901, todas las cuales fueron derogadas por el Código de Comercio de 1964. ¿Qué es lo más importante en este punto? Había una clara intención del legislador de separar la naturaleza civil de la comercial. La actividad más artesanal, agraria, orfebrería, oficios, era lo que estaba quizá más encaminado dentro de la materia civil, porque precisamente la sociedad civil es intuito persona, son las personas, no es la sociedad anónima, que no se sabe quiénes son los socios, no es la limitada que se pueden traspasar las cuotas, ni ninguna otra de las sociedades que existen en el sistema jurídico comercial costarricense. La sociedad civil, como vamos a ver más adelante, es estrictamente de las personas, tanto así que en algunos casos, en algunos casos no, en todos los casos, si alguno de los socios renuncia, la sociedad podría caer en causal de disolución. Sin embargo, hay una puerta en el Código Civil, en el artículo 1207, que dice que puede estipularse que la sociedad, aunque sea civil por su naturaleza, se sujeta a las reglas de la sociedad comercial. Es decir, evidentemente sabemos que había una diferenciación entre las sociedades. Bien, como les dije, la actividad y el objeto de la sociedad es más artesanal.
Para que quedemos claros en una distinción técnica, no es que la sociedad civil no puede ejercer comercio, por supuesto que lo puede ejercer, lo va a ejercer colateralmente con motivo del cumplimiento de sus fines, pero no puede tener un comercio en general. El comercio es definido, tanto así que, como pueden ustedes ver, no se puede modificar el objeto, perdón, sí se puede modificar el objeto previo a hacer una nueva actividad. Por decirles algo, una sociedad civil parasocial, que sea de un bufete de abogados, donde hay abogados que se dedican a lo notarial, lo civil, lo mercantil. Los tres de mercantil tienen su propia sociedad civil, por así decirlo. Si le hicieron solamente para dedicarse a juicios estrictamente comerciales, no podrían dedicarse a otros juicios de común acuerdo, sino que tendrían que modificarlo. Les estoy hablando de un caso teórico, pero lo que les quiero resaltar es las limitaciones fuertes que tiene la sociedad civil, al margen de que ahora están pululando nuevas sociedades civiles. Vamos a enfrentar posiblemente limitaciones y consecuencias en el tiempo, porque no es igual que una sociedad anónima ni una sociedad de responsabilidad limitada. Pueden realizar lucro, como les digo, siempre y cuando genere beneficio de los socios dentro del marco de esa actividad artesanal. Bien, ¿qué es una sociedad civil? Como ya hablamos, es un contrato privado de colaboración entre dos o más socios, tienen que ser dos, que van a realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro que va a tener incidencia indirecta en el tráfico mercantil. Tenemos tres posibilidades de sociedades: civiles a plazo determinado y por tiempo indefinido, civiles y formalizadas de hecho, es decir, parasociales, y civiles sujetas al régimen mercantil, es decir, que se hayan incorporado voluntariamente a lo que indica el 1207 del Código Civil que hablamos hace un rato. Bien, acá pueden ustedes ver la sociedad civil, como les dije, aparece en los artículos 1196 a 1250 del Código Civil, data de 1888. Vamos a hacer un repaso breve de esos artículos para después ir definiendo la posición actual del Registro Nacional respecto a esto. Ok, en los primeros artículos, disposiciones generales. El contrato civil tiene básicamente cuatro elementos naturales: un aporte de capital, el riesgo compartido, la indivisibilidad interna de sus operaciones sociales y la distribuibilidad de las ganancias. Eso gracias al doctor Federico Torralba Navas en un libro de contratos del 2017 que fue un gran aporte. Bien, los aportes. Los aportes en el artículo 1196 es un arca común, contrario a las sociedades anónimas, y lo contrapongo a sociedades anónimas para que vamos viendo las diferencias. Son aportes directos, puede ser trabajo, puede ser la industria, puede ser la materia prima. No puede ser solo en dinero también eventualmente, pero tiene que tener un fin específico al cual se van a dedicar. Este aporte de los socios no tiene marcha atrás. Una vez que el socio dio su aporte de capital, no lo puede retirar. Si lo retira, se disuelve la sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades son intuito persona. Son las personas las que forman un grupo civil, no es una sociedad anónima o responsabilidad limitada. Bueno, no es ninguna de las del Código de Comercio. De esa manera están prohibidas las universalidades, es decir, el patrimonio abierto, tiene que ser patrimonio totalmente estricto. Los bienes aportados evidentemente quedan sujetos, quedan constreñidos al capital de la sociedad civil.
de tal manera que no puede haber ninguna cláusula que exonere los aportes que hacen los socios. Eso nos lleva a la indivisibilidad interna de sus operaciones sociales. Como ustedes saben, las sociedades los socios podrían tener créditos o débitos internos dentro de las sociedades, hacen préstamos, etcétera, vales, qué sé yo. En la sociedad civil no se permite. La sociedad civil solamente va a permitir la repartibilidad de las ganancias. Esa repartibilidad de las ganancias significa que una vez que se hagan cortes de crédito y débitos, se dispone de lo que hay. Palabras coloquiales: coyol quebrado, coyol comido. Esa es la naturaleza de las sociedades civiles. No estamos hablando de grandes empresas mercantiles. Bien. Vamos a regresar un momento algo importante, que es el cambio de objeto en la sociedad civil. Ese ha sido un tema polémico, hemos tenido bastantes casos. La modificación del objeto, sí se puede modificar el objeto, se puede ampliar el objeto, tiene que haber acuerdo unánime de socios, consentimiento unánime de socios, salvo que hubieran acordado otra cosa los socios, un sistema de mayorías. Sin embargo, la sociedad civil, como les digo, no se puede dedicar al comercio general, sino a objetos específicamente delimitados. Puede ampliarlos, pero tendría previamente que haber una modificación de la cláusula estatutaria a donde se amplíe el objeto al cual puede dedicarse. Bien, vamos a hablar un poco de la administración de la sociedad. No tenemos figuras acá, sino de administradores. Tenemos 3 posibilidades de administradores, según artículos 1208 a 1219, y son las siguientes. Primero, que la administración haya sido encomendada a uno o varios socios en el momento de constitución de la sociedad. Es decir, ahí comparecen y ahí mismo nombran administradores. Esta diferencia es muy importante por lo que viene más adelante. La segunda posibilidad es que la sociedad civil se haya constituido sin nombrar administradores. Es posible. Es posible que ustedes hagan una sociedad civil, la presenten al registro con las formalidades sin nombrar apoderados. Sin nombrar administradores. Pero los nombran después, perfectamente es posible. Es homóloga de esa posibilidad como las sociedades de responsabilidad limitada. Y tercero, que ninguno de los socios o ninguno de los socios nombre nunca a nadie como representante de la sociedad civil. Esto es común en las sociedades parasociales, es decir, las sociedades de hecho, las sociedades civiles que sean 2 verdureros que tienen un supuesto de frutas, un supuesto de verduras. No ocupan tal vez un representante o administrador a nivel legal. De hecho, la naturaleza más antigua de las sociedades civiles es que son de hecho. Bien, ¿de qué manera nosotros inscribimos en el Registro Nacional estos administradores? Bueno, como un mandato general o generalísimo en calidad de administradores en la sección del Registro Público. Hay varias limitaciones de estos administradores. Primero, ninguno de los apoderados puede delegar su poder. No pueden otorgar ningún poder. Aquella leyenda de que podrá sustituir o no podrá sustituir, etcétera, no puede delegarse en un tercero, solamente dentro de los mismos socios. Y eso es lo mismo por la naturaleza intuito persona que tienen las sociedades. Es decir, no son abiertas, son totalmente constreñidas a el capital personal de los mismos socios que lo aportaron.
No pueden renunciar a los cargos los administradores que fueron nombrados en el momento de la Constitución. Eso ocasiona que se disuelva la sociedad. Caso contrario, si no hubo administradores nombrados en el momento de Constitución, podrían ser removidos eventualmente por reglas de mayoría, siempre y cuando se nombre a otro socio, es decir, no se admiten terceros. Tenemos, aparte de eso, las obligaciones de los socios entre sí. Ya nos ha llegado la consulta de si se pueden incorporar nuevos socios a las sociedades civiles, si pueden haber un tercer socio nuevo, si es posible, por supuesto. Pueden incorporar socios nuevos, que evidentemente va a ampliar eventualmente el objeto, evidentemente va a sumar en el capital, pero para eso tiene que haber el acuerdo unánime de los socios, igual por el carácter personalísimo de la sociedad civil. Vamos a centrarnos ahora en esta última parte, la disolución de la sociedad civil, que va de los artículos 1237 a 1250. Como ya les dije, artículo 1246, la renuncia de un socio que fue fundador y fue nombrado administrador en la sociedad civil en el momento de su constitución, causa la extinción de la sociedad. ¿Qué otras causas hay para que se extinga la sociedad? Extinción del plazo, consumación del objeto, consentimiento unánime, renuncia o remoción injustificada del administrador instituido en el contrato social, como ya les dije, incapacidad sobreviniente o insolvencia de un socio, incumplimiento de obligaciones de aporte, pérdida de patrimonio o insolvencia, pérdida de la cosa dañada en uso, es decir, si ustedes se dan cuenta, son todos los elementos que podrían desgarrar de alguna manera la naturaleza personalísima de la sociedad civil. Fallecimiento de un socio es una de las causas. Aquí tenemos una discusión técnica de si los herederos podrían accesar al haber patrimonial. Eventualmente es posible, en virtud de que, lógicamente, ese carácter personal estaría presente y, sin embargo, es un tema de discusión en este momento. Evidentemente, la sociedad, pues, por supuesto, después de la disolución, caería en causal de liquidación, pero esa liquidación sería partición de los bienes hereditarios, obligaciones entre coherederos o, eventualmente, acreedores sociales y, por supuesto, al final, los socios que queden ahí presentes en división acorde a sus capacidades, a sus aportes, perdón. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las formalidades que exige el registro para la inscripción de las sociedades civiles. Las formalidades que les voy a hablar, que ya las pueden ver acá, son las específicas, sin perjuicio de las formalidades que ya de por sí tiene que tener toda sociedad en términos generales, que ya ustedes saben. Bien, escritura pública, por supuesto, al menos 2 socios, calidades y domicilios completos de los socios, por supuesto. La administración, que ya os expliqué, a cargo de uno o más socios, que ostenten cargo de administradores. Recuerden, vuelvo a lo mismo, no pueden otorgar poderes, si no es a ellos mismos solamente. Después, publicación. La publicación, contrario a todas las otras sociedades, no se requiere en este caso, no es requisito la publicación de un extracto en el diario, porque esa es una obligación que proviene del Código de Comercio. Y pago de tributos, pago de 2.000 colones de registro, Ley de Arancel del Registro Público, artículo 2, inciso E, en inopia, por ser un acto, digamos, que en este momento no podemos someterlo a otra legislación, pues cumple con el pago mínimo. Bien, ahora vamos a
Otro tema interesante dentro de las sociedades civiles. Libros en sociedades civiles. ¿Tendrán libros o no tendrán libros? Liliana y yo hemos tenido una discusión eterna sobre el tema de los libros. Bien. La única mención en el Código Civil de los libros está en el artículo 1218 del Código Civil. Como lo pueden ver ahí. En 1218 lo que dice, como pueden ver, es que no se impide que cualquier socio pida examinación de negocios sociales y exige presentación de libros, documentos y papeles acorde a las reclamaciones que juzgue convenientes. La posición actual del Registro Nacional, la posición oficial, es que esta mención de los libros, si bien es cierto, habla del término libros, es una mención más genérica en cuanto a documentación en general. No hace referencia directa, expresa, a libros legales como los conocemos. Sin embargo, ¿debe llevar libros? Bueno, tenemos varias teorías. Tenemos la teoría del órgano como tal, en virtud de que es una sociedad, en virtud de que hay acuerdos, debería eventualmente llevar libros. Pues nada impide que lleve libros. Creo que pues podríamos pensar que por lógica y razonabilidad una sociedad debería de tener libros que respalden su actuar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, en el Código Civil no es una exigencia expresa, la exigencia vino en el Código de Comercio. Entonces, de esa manera, el Registro de Personas Jurídicas considera que puede tener libros, el notario puede dar fe de que tiene libros, no tiene que legalizarlos, pero la exigencia de los libros, por el momento, para el Registro de Personas Jurídicas y el Registro Nacional, no es una obligación. Ya les vamos a explicar más adelante cuál es la posición actual en nuestro último criterio. Vamos a ver ahora un ejemplo de una pantalla de inscripción para que ustedes vean lo que se captura. Cédula, 106 es la clase jurídica, ese es el nombre de la sociedad, domicilio, los fines, vean usted, agricultura, ganadería y celebrar todo tipo de contratos civiles. Está un poco amplio, pero bueno, digamos que por lo menos está centrada en lo que debe tener en cuanto a alguna limitación. 2 socios administradores nombrados por todo el paso social. La Junta Directiva no tiene facultad para otorgar poderes. Y muy importante la representación. Los 2 administradores tienen facultades de prolongación sin límite de suma, actúan juntos separadamente, facultades de los artículos 1208 y 1253 del Código Civil. O acá, podrán otorgar poderes incluyendo los judiciales, sustituirlos, revocarlos, conservándoles siempre el suyo, solo a los socios, para lo cual pueden actuar juntos separadamente. Estuve pensando en qué posibilidades hay de que entre los socios otorguen un poder judicial. ¿Sería para que lo represente en un juicio eventualmente o que alguno de los 2 sea abogado? De lo contrario, no hay otra posibilidad para otorgar poderes a terceros. Bien, ya para continuar, fusión y transformación de sociedad civil en sociedad mercantil o viceversa. ¿Se permite la fusión? No es algo que esté prohibido. La sociedad civil se puede transformar en una mercantil, ¿sí?, cumpliendo los requisitos de la constitución de la sociedad emergente, es decir, los requisitos comerciales. Como ustedes pueden ver, hay que cumplir todo lo que indica el artículo 225 del Código de Comercio y no es causal
de continuidad de la existencia de la sociedad civil, sino que obviamente se fusionaría o se transformaría, pero no lo libera de las obligaciones contraídas anteriormente. Vamos a ver ahora, ya para ir avanzando, cerrando prácticamente, la circular más reciente del registro de personas jurídicas. Acá la tenemos. Bien, la circular es del 29 de mayo del 2018, la 06-2018, derogó la circular 06-2014 y prácticamente creo que derogó todo lo anterior que había sobre sociedades civiles. Y esto fue con la finalidad de solventar vacíos en virtud de toda la cantidad de sociedades civiles que están ingresando para su inscripción. Bien, vamos resumiendo de nuevo lo que ya hemos visto. Primero, no es requisito para el registro, no es requisito la inscripción de publicación en el extracto en la Gaceta. Segundo, el nombre de la entidad. Lo que hemos definido es que el nombre de la entidad, si bien es cierto, es una sociedad civil y es una raza o especie diferente, tiene que respetar lo dispuesto en el artículo 103 del Código de Comercio y el artículo 29 de la Ley de Marcas, porque va a generar roce con las otras legislaciones, con las otras sociedades que se pueden ver perjudicadas. El objeto, tal y como ya lo indicamos, tiene que estar totalmente definido, no calificar como un acto de comercio abierto, sino estar especificado. Pero, como ya les dije, con motivo de los actos que haga, va a generar eventualmente un lucro en beneficio de los socios, por supuesto, si no, no tendría sentido hacer la sociedad civil. Plazo. Plazo puede ser indefinido, puede ser definido, puede ser perentorio. Eso puede generar el inicio o no de la disolución de la sociedad. Puede prorrogarse el plazo de la sociedad civil, por supuesto. Capital, ya lo dijimos, son aportes, puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser trabajo, puede ser intelecto. Pero, evidentemente, eso será sometido a la calificación que bien veamos cuando se presente el documento. La administración, tal y como se los dije, puede estar a cargo de uno o más socios, quienes ostentarán el cargo de administradores, conforme al artículo 1208 del Código Civil. Y lo mismo, disculpen que lo repita tantas veces, no puede sustituirse, no puede darse poder si no es a otro socio. Facultades que disponen el mandato y en caso, como les digo, de que se nombre un nuevo administrador, pues el notario debería dar fe de que es parte de la sociedad civil. Modificación de convenciones, convenciones sociales, conforme a lo estipulado en el Código Civil, toda la modificación, cualquier modificación del estatuto de la sociedad civil tiene que ser tomada por unanimidad, dando el notario fe de esa circunstancia. Tenemos algo interesante acá. Esta modificación de estatutos o de eventuales nombramientos puede ser en este momento, según la posición oficial del registro, en escritura pública por comparecencia o bien dando fe de los libros civiles privados que tenga la sociedad. Disolución y prórroga se dará por la terminación del plazo, cualquiera de los eventos que disponga el Código Civil que ya les mencioné, o estipulados en la convención de la sociedad. Bien, acá concluimos. Primero, ha surgido como un nuevo instrumento para el comercio civil costarricense. Y una de las causas, como ya lo dijimos, puede ser el impuesto de personas jurídicas que están sometidos a sociedades comerciales. El edicto no es necesario, tal y como les dije.
esa consulta llega más frecuente de lo que ustedes creen. La sociedad civil tiene un carácter personal, así que no es posible legalmente inscribir un poder generalísimo a un tercero ajeno a la sociedad. El nombre de la sociedad inscrita es exclusivo, por lo que no es posible para una sociedad civil que pretende inscribir como un nombre uno previamente inscrito. Lo que les dijo a ustedes, la colusión de la normativa comercial y marcaria. La sociedad civil puede transformarse en una de otra distinta naturaleza y viceversa. Y para modificar las convenciones sociales es necesario el acuerdo unánime de todos los socios, salvo que exista alguna estipulación en contrario dentro del pacto constitutivo. Gracias. Acá les dejo mi correo para cualquier consulta que ustedes tengan. Debo indicarles que estamos, así como ustedes están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo con las famosas sociedades civiles. Así que estamos pasando un proceso de normalización técnica, jurídica y legal. Tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias.